En AM530, Nicolás Márcico enciende el aire con toda la información. Un buen comienzo en AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva semana, un nuevo comienzo aquí en AM530, en la radio de las madres, y les damos la recibida, ahora sí, ya con el invierno encima, ya con el invierno que lo empezamos a transitar desde el viernes a las el jueves, 17:51 minutos, que fue ahí el solsticio ya de invierno. Bueno, desde ahí para acá se viene sintiendo cómo va bajando la temperatura y cómo se instala este clima entre nosotros. 6 grados tenemos a esta hora de la mañana en el área metropolitana de Buenos Aires, así que está bien fría la mañana, se siente ya en este comienzo de nueva semana, lunes 24 de junio del 2024, estamos ahí en las vísperas de llegar a la mitad del año exacto, ¿no? Cuando ya sea todo julio, pero estamos acá transitando el comienzo de la última semana de este mes de junio. Y hablando de lo que es el clima, de lo que es la temperatura, bueno, venimos, ¿no?, también con heladas y con mucha nieve en la Patagonia Argentina. Eso fue parte de toda la crónica y de la información que tuvimos a lo largo del fin de semana. Ya empezó en el cierre de la semana pasada, de hecho puso en relieve eso, la importancia, ¿no?, de los medios públicos, de Radio Nacional también, para llegar a algunos lugares con sus repetidoras donde directamente ofrece el servicio de la información, hasta incluso de cómo están los caminos, y que eso solamente se puede hacer desde las diferentes bases y desde las diferentes radios locales, por ejemplo de Radio Nacional. Y entonces, claro, en ese sentido todo eso demostró cómo quedó incomunicado toda una parte amplia de la Patagonia a partir de esa situación, y después tuvieron que salir con una programación de emergencia para informar específicamente lo que estaba pasando en los distintos caminos. Ruta 3, que es la famosa ruta que te lleva directo a la Patagonia desde la provincia de Buenos Aires, pero algunas rutas también internas, provinciales, a la altura de Neuquén, a la altura de Chubut, también, bueno, fueron las que estuvieron afectadas, con gente que quedó varada, con camiones que también quedaron varados. Seguramente habrán visto muchas imágenes también en las redes sociales, así que bueno, todo eso fue parte de lo que también quedó evidenciado a partir de la situación climatológica este último fin de semana largo. Fin de semana largo que además también, bueno, tuvo, ¿no?, la otra información y la otra pata, que es la de, bueno, qué está pasando con el turismo, porque por un lado algunos te dicen, bueno, mira, llegamos a tener la ocupación más o menos deseada, pero sobre la recta final, porque muchas cosas se confirmaron sobre la fecha, ya no se dan con cierta previsión como se solía andar por ahí hasta hace algunos años o hasta hace un tiempo, el tema de armar las vacaciones y ya dejar todo programado. Y otros te dicen, che, mirá que el turismo, bueno, en los diferentes puntos centrales del país estuvo con ocupaciones un 15, un 20% por debajo de lo que había sido para el mismo fin de semana largo del año pasado. Aparentemente sirvió para que tenga un poco de oxígeno el área turística, que se junten, ¿no?, los dos feriados, que te quede esta semana casi completa de feriados que tuvimos la pasada, entre el lunes y el jueves viernes, que se plegaron, con una semana muy cortita de administrativa de martes, miércoles, nada más. Entonces, bueno, aparentemente eso de alguna manera compensó, ¿no? Se pudo hacer más o menos con ambos feriados casi juntos, lo mismo que se había hecho el año pasado con solo el fin de semana largo del Día de la Bandera. Y después también lo otro es que se está pidiendo un fin de semana largo para el mes de agosto, para que eso sirva
para reforzar la temporada baja, ¿no? Y eso lo están pidiendo, por ejemplo, desde algunos lugares puntuales, como es el caso de Bariloche, ¿no? Como una de las ciudades emblema en términos turísticos. Así que bueno, también quedan cifras en ese sentido para observar, ¿no? Algunos que se mantienen todavía optimistas y otros que cuando ven el número fino te dicen, sí, pero mira que si no juntábamos los dos feriados, el número estaba un 15-20% menos de lo que fue el año pasado en materia de ocupación y de ventas. Así que eso también quedó como información para el repaso de lo que dejó este último fin de semana. Hablando del clima, ¿cómo va a estar en el comienzo de esta semana aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el área metropolitana de Buenos Aires también? Bueno, vamos a repasar eso porque estábamos arrancando con 6 grados, como decíamos recién. La humedad bajó bastante, está alta igual, como suele estar en estas partes del país, pero estamos con una humedad del 77% a esta hora de la mañana. Y bueno, la máxima para el día de hoy, 13 grados. 13 grados es la máxima para el día de hoy y la mínima ya es la que estamos transitando con 6 grados. Y bueno, lo que decíamos recién de que el invierno ya vino para quedarse es porque mañana martes tenemos una máxima pronosticada de 11 grados y una mínima de 7. Para el miércoles una máxima de 12, una mínima de 9. Para el jueves una máxima de 16, una mínima de 9. Para el viernes una máxima de 12, una mínima de 4. Y el sábado va a tener también una máxima de 10 y una mínima de 4. La semana va a estar parcialmente nublada, así que así estaremos a lo largo de los días en esta última semana de junio que nos toca transitar. ¿Cómo anda, querido Silvio Soler, en la puesta del aire y operación técnica? También nuestro maestro ahí de sonidos del otro lado del vidrio. Está Mariano Gentile también en los controles del streaming, que ya se pueden conectar. Ya estamos transmitiendo por todas las vías. Se pueden conectar en Somos Radio AM530 y así nos buscan en el streaming en YouTube, también en Twitch, y estamos conectados por esas vías. Nos pueden mandar mensajes también a través del streaming, y también nos pueden mandar mensajes a la línea de oyentes, al WhatsApp de AM530 de la Radio de las Madres, que es 11 3200 0530. Ahí también estamos esperando sus mensajes y conectados por todas las vías en este buen comienzo que ya empezó y que ahora seguimos desarrollando los títulos de este comienzo de semana. El tiempo, el tránsito, el transporte, el arranque de cada mañana. Lo mejor es tener un buen comienzo. Bien, y vamos a ver cómo están las tapas y a repasar juntos las tapas de los diarios de este comienzo de semana, lunes 24 de junio. ¿Y qué pasa con los diarios económicos? ¿Qué dicen los diarios económicos en este comienzo de semana? Va de negocios hacia un capitalismo nacional. Sin industria no hay nación, dice la bajada de BAE Negocios, y que tiene como título principal que los empresarios pymes reclaman créditos blandos y reducción de impuestos. También solicita mejoras laborales y estímulos para la demanda que ayuden a sostener el nivel de empleo. Están hablando y titulan con esto porque, claro, se difundió una cifra en los últimos días y en las últimas horas que habla de cómo estuvo para el primer trimestre del año para el primer cuatrimestre del año, todo lo vinculado a la industria pyme, al sector pyme, mejor dicho, y se habló de una caída interanual en la producción del 19%. Estos son cifras que vienen desde el INDEC, que vienen desde la CAMEC, y entonces, bueno, a partir de eso, lo que se está difundiendo es esta información y cómo reaccionan también los empresarios de este sector, ¿no? Después, índice de producción industrial pyme, medidas que podría implementar el gobierno en el corto plazo. Hablan de una reducción impositiva, hablan del estímulo a la demanda interna, de la adecuación laboral, del acceso a créditos blandos, ¿no? Simplificación burocrática también, fomentos a exportar, todo eso como temas también
que le preocupan a los que le preocupan también a los empresarios pymes de nuestro país, y la fuente de estos porcentajes que acabamos de hablar recién de cuáles son las principales preocupaciones del sector pyme, de los empresarios pyme, es de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Estamos hablando de la CAME, ¿no? Y esos datos que vienen entonces desde ahí directamente. Por otro lado, también hablan del crecimiento de vaca muerta que dispara la producción del petróleo, es otro de los títulos principales también en esta mañana de lunes. Y además, por supuesto, destaca en términos políticos que el gobierno prepara una nueva etapa, gabinete, FMI y competencia de monedas. Todo esto con la foto que vemos ahí destacada de que el presidente se reunió con el canciller alemán Olaf Scholz. Finalmente había dudas sobre si se iba a dar ese encuentro, si no se iba a dar, cómo iban a ser los términos diplomáticos. Finalmente se terminó dando, aparentemente, y se habló también de todo lo vinculado a lo que es el intercambio comercial, ¿no? Como uno de los principales países de Europa con los que intercambiamos también mucho en materia comercial. Aparentemente el dato que ayer difundían hablaba de 4.200 millones de dólares anuales, como la cifra que efectivamente se intercambia en términos comerciales con ese país. Bueno, aparentemente ese fue uno de los temas centrales, pero bueno, ahí lo destaca BAE Negocios, que después también habla de que el oficialismo buscará terminar de cerrar en diputados la sanción de la ley bases. Ese es un tema que vamos a estar desarrollando mucho en el día de hoy, seguramente también lo abordemos después cuando ya hagamos el pase con Roberto Caballero a partir de las 8 de la mañana. ¿Pero por qué? Porque claro, se define la ley bases en la Cámara de Diputados de la Nación, que recordamos es la Cámara por donde entra este proyecto del Ejecutivo Nacional. Obtuvo allí la media sanción, viajó al Senado, no todo lo que ya sabemos, tuvo modificaciones y ahora vuelve a la Cámara de Diputados de la Nación para ver si efectivamente la Cámara de Diputados aprueba o rechaza las modificaciones que se propusieron en el Senado Nacional. No puede hacer mucho más que eso la Cámara de Diputados, que es o aceptar o rechazar lo que efectivamente se modificó en el Senado de la Nación. Bueno, mañana la intención es que mañana martes se consiga en trabajo de comisión dictamen sobre estas modificaciones y que el jueves vaya al recinto, que el jueves se trate en el recinto de la Cámara de Diputados, y hoy va a haber una reunión muy importante a la tarde con los titulares de los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados de la Nación, con funcionarios del Gobierno Nacional, dentro de los que va a estar, por supuesto, el ministro más político quizá, y el hombre que está a cargo de todo lo que es el intercambio y el diálogo con la oposición. Estamos hablando de Guillermo Francos. Así que bueno, esa reunión aparentemente se va a dar en la tarde de hoy en la Casa Rosada con los titulares de los bloques dialoguistas. Hay mucha duda con qué va a pasar con la Unión Cívica Radical, que aparentemente Rodrigo de Loredo había prometido 14 votos. Parece que esos 14 votos no están garantizados ahora, con respecto a también cómo están los distintos matices de la Unión Cívica Radical puertas adentro con respecto a lo que es la ley bases, y sobre todo con respecto a los temas sensibles, ¿no? Como puede ser el RIGI, como pueden ser las privatizaciones, y como puede ser también todo lo vinculado a lo que es la moratoria, ¿no? Que también fue otra de las cosas que se modificó y que tiene que ahora aprobar o rechazar la Cámara de Diputados de la Nación. Así que también destaca eso BAE Negocios, y después, por último, también destaca la tapa de este diario económico que Caputo negó la posibilidad de devaluar y de salir del esquema del dólar blend, ¿no? Todo esto a partir de lo que fue el último informe del Fondo Monetario Internacional, donde entre otras varias cosas, entre otros varios puntos, daba a entender el Fondo Monetario Internacional que le pedía una devaluación, que le sugería al gobierno nacional que haga una devaluación para poder afrontar esto que se viene por delante, ¿no? Después también
también. Otras tapas más para repasar. Crónica dice: hallan Arsenal en allanamiento de Chaco. Destaca esto, por supuesto tiene que ver con el nuevo giro en el caso Logan. Recordamos, ¿no?, que estábamos cubriendo y veníamos viendo todo lo vinculado a la búsqueda de la desaparición de un nene de 5 años en la provincia de Chaco. Bueno, finalmente ahora lo que se estuvo hablando ya las últimas horas del fin de semana largo tienen que ver específicamente con que, bueno, hubo y están investigando la posibilidad de un secuestro, la posibilidad de que se lo hayan llevado directamente a Logan y que eso haya tenido que ver con connivencia entre quienes podrían haber sido los captores y quienes también, por supuesto, están en su entorno, ¿no? Armamento y municiones de grueso calibre fueron encontrados en el departamento de la hija de María Victoria Cayaba y Carlos Pérez, el último matrimonio detenido. Cayaba funcionaria, también municipal. Y bueno, y fue por supuesto una de las personas que más apuntada estuvo durante el fin de semana. Por otro lado, menciona también lo que decíamos antes con respecto a la industria pyme, cayó 19% anual en el mes de mayo, y también destaca eso Crónica como otro de los temas principales. Mucho del caso Logan en la tapa de los diarios, también lo tiene como título principal Clarín, también Diario Popular. Y después, por último, repasamos también lo que dice La Nación y El Cronista, que hablan de que el gobierno busca acelerar en el Senado la votación de la candidatura del hijo. Ese es el título principal para el diario La Nación, que dice: corte, hubo contactos para llamar a audiencias públicas, paso previo al debate en el recinto. Después destaca, por supuesto, lo de caso Logan, también lo de la industria, y habla de lo que pasó durante el mes de mayo. Y bueno, y ahí la interpretación que dice: la industria tuvo un tenue repunte en mayo, y habla de la producción. Analistas creen que abril pudo ser el piso de la caída. Hay dudas, y tiene que ver con estas cifras que recién veníamos destacando también. Así que tapas de los principales diarios en esta mañana de lunes 24 de junio. Abrir los ojos, lavarse la cara, cepillarse los dientes, prender la radio. En AM530 con Nicolás Márcico tenés todo lo necesario para un buen comienzo. Bien, y cuando pasan 18 minutos de las 7 de la mañana, saludamos al abogado Alejandro Rúa, que ya está en comunicación telefónica. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día. Acá Nicolás Márcico y el equipo de AM530 te saluda. Hola Nicolás, buen día para todos. Gracias Alejandro, gracias por el tiempo. Bueno, estás presentando 30 días, que es un libro que habla ni más ni menos que quizá de uno de los casos desde los 90 para acá, que más intriga nos genera y que también más de alguna manera condiciona, ¿no?, todo lo que tiene que ver con las posibilidades del Poder Judicial, las posibilidades también de restituir, bueno, la dignidad, ¿no?, a los familiares ante algunos crímenes. Estamos hablando puntualmente del atentado a la AMIA y de lo que hablas en ese libro. Quería que me cuentes un poco lo que significó para vos ese trabajo y bueno, y esta presentación también, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, esta es una crónica, trata de contar 30 días, tal como es el título, va contando día a día lo que pasa desde el 1 de julio de 1994, en donde empieza a desplegarse el raíz de aquellos que son señalados y sospechados de haber cometido el atentado. Va avanzando ese relato día a día con mucho detalle sobre lo que van haciendo, hasta que explota el AMIA en el día 18. Pero esos días también muestra cómo son seguidos por un grupo de espías, de agentes de inteligencia, que tenían ya la sospecha de que este mismo grupo había cometido 2 años antes el atentado en la Embajada de Israel y que tenía también avisos de que iba a haber un segundo atentado espectacular en julio a propósito de unas represalias por episodios que estaban sucediendo en Medio Oriente en ese momento. Uh-huh. Esto es el entramado de los primeros 18 días, como decía, hasta que sucede la explosión del día 18.
Y después la crónica continúa 12 días más, que son los primeros días de la investigación. Allí ya se señalan en ese relato muchos hallazgos de la investigación que explican cómo sucedió el atentado y que ya estaban expuestos y informados y determinados en los primeros días. Y muestra también el modo en que se concreta ahí una primera y gran operación de inteligencia con destino a aportar una solución falsa del caso, que es a la que después deriva en las primeras capturas internacionales de funcionarios iraníes, y que expliquen, en mi criterio, que fue el sentido de escribir esta crónica, estos 30 días tienen toda la explicación que hay hasta este momento del caso en sí, o sea, del cómo sucedió la explosión y cómo fue el atentado, que fue lo que a mí me interesó, sobre lo que a mí me interesó hacer foco, no tanto en los hechos posteriores que son muy conocidos, de encubrimientos, el pago a Teixeira, otros episodios que derivaron en otras situaciones, sino que quise hacer foco en el atentado. Y también estos 30 días explican la tragedia de los 30 años del caso Bagher, que excede lo que sucedió hace 30 años en el atentado, sino que explica también la injusticia y la desgracia de todos estos 30 años todavía sin respuesta, ¿no? Alejandro, en ese sentido, digo, vos pensás que cuando vos haces el foco de los 30 días, tiene que ver con que pensás que después, a partir de ese momento, es que todo empieza como a embarrarse, por decirlo de alguna manera. Todo el caso AMIA fue, desde un primer momento, la investigación del caso fue una investigación que fue muy, como decís, embarrada y que fue muy ineficiente. Eso motivó hace unos días, una semana, la condena finalmente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por estas situaciones. A mí el foco de los 30 días me parece porque es un resumen, en estos 30 días se explica toda la situación. Claro. La del atentado y lo de lo que nos pasa hasta hoy todavía con la falta de justicia. Sí, claro, el caso fue muy embarrado, tal cual lo decís vos, ¿no? Alejandro Rubas, con quien estamos hablando, abogado, que autor del libro 30 días también, que investiga qué pasó en esos momentos previos y posteriores, recientes a lo que fue el atentado a la AMIA. Y te pregunto, Alejandro, porque también escuché y estuve viendo algunas declaraciones tuyas desde el momento de la presentación del libro para acá, que de alguna manera también vos hablás y analizás de la marca también que nos deja este caso, ¿no? Y este caso inconcluso también en términos judiciales y también de reparación para los familiares de las víctimas. Y para vos, ¿qué simboliza en términos de lo que muestra el Poder Judicial Nacional, de lo que muestra también nuestra sociedad? Digo, ¿qué te parece ¿de qué te parece que habla también este caso? Claro, bueno, en lo personal el caso AMIA fue un caso determinante también para mí, porque estuve destinado en distintas funciones, pero a lo largo del tiempo, de esos 30 años, estuve abocado 15 años en relación con el caso. Pero más allá de mi experiencia personal, que fue la que motivó que me decidiera a escribir y a presentar este libro, creo que es un caso que nos ha marcado a todos. En mi experiencia, toda persona se acuerda que estaba haciendo ese día. Claro. Se acuerda de otros episodios que son conmovedores para toda la sociedad. Esto es un episodio que nos ha conmovido a todos y que toda la sociedad demanda respuesta y está atenta al avance del caso y a las posibilidades de respuesta que se presentan. Y esa es también la desgracia y la tragedia del caso, porque siempre aparecen la pretensión de darle soluciones precisamente por esa demanda de justicia de la sociedad. Aparece la necesidad de poder, de aportar soluciones que muchas veces no se corresponden con la realidad, y que lo que genera es nuevamente una sensación de frustración y de impunidad, que es la que finalmente se mantiene. El libro para mí tuvo que ver con eso, con poder presentar después de 30 años y después que todos los organismos de inteligencia o de investigación que estuvieron destinados al caso desde el primer día ya presentaron sus informes finales, sus conclusiones definitivas. Me pareció que era
un buen momento para poder ofrecer esta crónica, una explicación que entendí y pretendía hacerla sencilla, detallada, pero no agobiante, y que pueda ser leída y entendida, eso por lo menos fue mi intención, como una explicación de lo que pasó. Y sobre todo haciendo foco en lo que pasó en el atentado. ¿Cómo fue que sucedió el atentado? ¿Cómo se hizo? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Cómo fue la mecánica? ¿Qué es lo que se sabía antes? ¿Cuáles eran las alertas que se habían tenido? ¿Qué se hizo desde las agencias de inteligencia? ¿Qué se hizo después? Bueno, este es un poco el contenido del libro, que espero que sea de interés, ¿no? Alejandro, te pregunto también, y aprovecho tu conocimiento sobre el funcionamiento también del Poder Judicial de nuestro país. Digo, bueno, también lo mencionabas recién y se lo contamos a los oyentes, que también has tenido como diferentes funciones en cuanto a este caso, y por eso también el conocimiento sobre la causa, ¿no?, que recién mencionabas. Pero te pregunto, aprovechando tu conocimiento, ¿cómo estás viendo hoy el funcionamiento del Poder Judicial? ¿En qué momento también crees que estamos, ¿no?, en términos de trabajo del Poder Judicial, pero también en términos de, si se quiere, momento histórico de nuestra democracia? ¿Qué crees que está pasando de todo eso, y cómo crees que está el rol del Poder Judicial en el contexto actual? Bueno, ha habido un gran desprestigio del Poder Judicial a propósito de la asunción de funciones indignantes que ha tenido, digamos, a lo largo de la última década, digamos, prisiones preventivas arbitrarias, armado de operaciones, eso lo ha degradado mucho, y lo he dicho también en otras ocasiones a propósito de otros casos, que como que ha desplegado una maquinaria de persecución que no se condice con la función que debe tener, de resguardo de las garantías y de respeto por los derechos de las personas. Esa degradación no ha terminado, y es parte de lo que estoy hablando, centrado en la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires, asentada en el edificio Comodoro Pi. Cuando hablamos del Poder Judicial, por lo pronto quería hacer esa declaración. Me estoy refiriendo a esa, que es la que yo conozco y es en la que trabajo, y seguramente en relación con la que me estás preguntando. Pero ese Poder Judicial no está dando respuestas, digamos. O sea, hay unos que ya no dan respuestas, y que es muy difícil obtener una respuesta de justicia. Allí, la mayoría de las veces que uno toma noticia de un caso o de una determinación, tiene que ver con la impunidad, o con la garantía de la impunidad, o con el resguardo de la impunidad, o con la concreción de una operación. Esa es desgraciadamente la experiencia que estábamos teniendo como sociedad. Y en este momento, Alejandro, a partir de, pienso, lo que pasó la otra vez en la movilización para expresar el rechazo a la ley Bases, ¿no?, y cómo fueron las detenciones, cómo funcionó después también todo lo posterior, ¿qué crees que pasó ahí? ¿Crees que hay derechos que se están vulnerando, o que estamos en riesgo de que esa lógica se instale? Sí, desde ya se ve claramente una voluntad estatal, gubernamental, de callar la protesta frente al plan de ajuste bestial que se está desplegando, y que eso es la otra cara. Digamos, no hay posibilidad de concretar ese ajuste sin acallar también la protesta frente a la desgracia que está sufriendo la gente. El día de esa represión me tocó, a propósito de la autodefensa, representar y patrocinar a los diputados que fueron también agredidos por la tarde, antes de que se desate la cacería de las detenciones, ¿no? Y fue un episodio que ya marcaba el signo de ese día, y que tenía como destino que la gente se desmovilice, porque la represión tan absurda genera eso, o por lo menos intenta generar eso, intenta que la gente no tenga miedo de ir, porque va a ser gaseada, porque va a ser una bala de goma, porque va a ser detenida, porque después va a quedar detenida varios días, y que sobre todo no va a tener remedio. La desgracia es esa, que no va a tener un pronto remedio judicial, porque eso
muestra la posibilidad del gobierno de seguir desplegando esa política. Ese es el problema cuando no hay un remedio judicial, que no hay freno. Cuando no hay un remedio judicial no hay freno. Si no hay freno, el avance del poder estatal arbitrario se despliega. Esa es la preocupación que me genera a mí el desarrollo de esa jornada. Alejandro, gracias por estos minutos con nosotros. Volvemos a mencionar para la audiencia, por si alguien también recién se suma, estamos hablando con Alejandro Rúa, abogado, autor del libro reciente 30 días, que cuenta un periodo exacto de 30 días entre la previa y el post a lo que fue el atentado a la AMIA. Y bueno, y también de paso aprovechamos para reflexionar sobre este momento. Alejandro, te mando un abrazo grande, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes y que tengan todos un buen día. Abrazo grande. Ahí estaba Alejandro Rúa, abogado. Pasan 31 minutos de las 7 de la mañana. Esto es un buen comienzo hasta las 8. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530.
mañanas, AM530 propone un buen comienzo. Nicolás Márcico repasa todo lo necesario para arrancar el día. Seguimos con este buen comienzo cuando faltan 21 minutos para las 8 de la mañana. Estamos con todo el equipo acá de la M530 arrancando una nueva semana. La temperatura a esta hora sigue clavada en 6 grados. 6 grados tenemos de temperatura a esta hora de la mañana y atentos que la máxima para hoy, estamos hablando por supuesto de... Bueno, por supuesto no, lo aclaro porque nos escuchan desde todas partes del país y del mundo. Estamos hablando del área metropolitana de Buenos Aires, que la máxima para hoy en el AMBAC va a ser de 13 grados y la mínima es la que ya estamos tocando de 6 grados. Para mañana atentos, baja un poco más la temperatura, máximas de 11, mínimas de 7 y así va a estar toda la semana. El jueves levanta un poquito la temperatura con máximas de 16, mínimas de 9 y después vuelve a descender fuerte la temperatura llegando al fin de semana, el sábado con máximas de 10 y mínimas de 4. Eso en el área metropolitana de Buenos Aires. Después seguimos relevando todo lo que está pasando también en la Patagonia. Siguen algunos caminos complicados. Me contaban ayer que en tanto lo que es el Chaltén, ¿no?, que tiene una ruta específica que conecta al Chaltén con Calafate y también Río Gallegos, tanto Chaltén como Río Gallegos, bueno, son dos de las zonas que los caminos están complicados y que quedaron de alguna manera también esas zonas un poco aisladas, porque lo que se está haciendo para poder salir o entrar en todo caso del pueblo se arman caravanas, porque el camino está muy difícil y una vez que hay que marcar huella hay que aprovecharla y hacer en todo caso todo de un tirón. Eso está pasando tanto para que puedan recibir, ¿no?, provisiones como para poder también salir de las localidades. Pero bueno, esa situación se repite en el sur de Neuquén y también en parte de Chubut, en parte también importante de Santa Cruz. Mirá, si hablamos de las temperaturas en todo el territorio nacional, también para que veamos cómo llegó esta nueva ola de frío y cómo llegó este nuevo invierno, estamos también transitando algo muy muy llamativo, que es siempre hay amplitud térmica en nuestro país, entre el norte, entre el litoral y la Patagonia, pero es muy notorio lo que está pasando ahora, porque tenemos, por ejemplo, el punto más frío del país a esta hora de la mañana es Río Grande. ¿Cómo está Río Grande en Tierra del Fuego? Menos 11 grados. Menos 11 grados de temperatura y menos 15 grados 4 de sensación térmica. Y vos mirá cómo está el punto más caliente del país a esta hora de la mañana, que es Puerto Iguazú. 20 grados de temperatura. Tenés 35 grados de amplitud térmica entre una punta del país y el otro. Estamos acostumbrados en estas épocas del año a la amplitud térmica en nuestro país, pero esto es muy, muy contundente y mucho más exagerado de lo que suelen ser las amplitudes térmicas en nuestro país. Pero bueno, esto también habla, ¿no?, por supuesto, de cómo están los climas, de cómo está cambiando también el clima. Después, los otros puntos más fríos del país son Río Gallegos, que recién lo mencionábamos, con menos 9 grados 4 de temperatura y menos 14 grados 3 de térmica, y después Maquinchao en Río Negro con menos 4 grados 6 de temperatura también, igual con menos 4 grados 6 de temperatura está Chapelco también en la provincia de Neuquén. Así que bueno, ola polar, la Patagonia comprometida por las nevadas. Mucho de eso también se vio en cuanto a lo que fue el turismo, ¿no?, de fin de semana extra largo este último, y bueno, y se vio mucho en ciudades como Bariloche, que bueno, son lugares que igual están en zonas un poco más amables
y también preparados para cuando caen este tipo de nevadas, pero bueno, después hay zonas que están realmente complicadas, abnegadas, caminos también que están complicados. Así que bueno, cualquiera que ande por allí, por la Patagonia, y que nos escuche desde aquellos puntos del país, nos manda también sus mensajes, nos cuenta cómo está también en su rincón, esto del país o del mundo, desde donde escuchan la 530, pero también le mandamos un abrazo grande a la gente de la Patagonia en estos momentos, que tenemos mucha audiencia también por esos lados, y llegan muchos mensajes también a esta hora de la mañana. Le mandamos abrazo grande a Silvina, a Mónica de Almagro, a Marta de Chacarita, también a Magda de San Justo, que también nos escribe también a esta hora, que nos escribe, a Mario de Mataderos, así que bueno, gracias a todos los que van mandando sus mensajes, mucho también que lo hacen por el streaming de la 530, Somos Radio AM530, allí nos mandan también sus mensajes vía YouTube y vía Twitch también, que tienen ambas plataformas la posibilidad también de mandar mensajes. A ver, hay mucho que también pregunta, acá veo una oyente que pregunta también qué pasa con el tema de los alimentos, y la realidad es, dice, bueno, Magda acá nos menciona, ¿no? Dice, hola Nico, buen día, soy Magda de San Justo, no se habla más de los alimentos para los comedores, saludos, no, se sigue hablando mucho, Magda, de esa información, de hecho sigue habiendo información al respecto. Se conoció una noticia también el fin de semana que en términos políticos es importante, de una reunión que aparentemente no se había difundido, que tuvo lugar hace 10 días aproximadamente y que se dio a conocer, se filtró por diferentes medios el fin de semana, y que fue una reunión que hubo aparentemente entre el expresidente Mauricio Macri y también la titular del Ministerio de Capital Humano, Sandra Petovelo, aparentemente para, bueno, poder coordinar, entendemos, y colaborar, así por lo menos lo difundieron, estoy citando textual, en lo que es el rearmado, mejor dicho, del Ministerio de Capital Humano, un ministerio que sabemos perdió muchos funcionarios desde que arrancó la gestión para acá, y que por supuesto a partir de lo que se conoció con la no entrega de esos alimentos desde comienzo de gestión, desde comienzo de año, bueno, fue teniendo algunas dificultades. Ahora, por supuesto, y con lo que sí, en lo que sí hay que estar atentos es en, bueno, cómo está la entrega efectiva ya de lo que son los alimentos, y esa información es verdad que está un poco más difusa, pero que tiene que ver con, bueno, con la entrega, con cómo se hizo, con si ya se entregó todo o todavía no, y eso es verdad que es parte de la crónica, y parte de la información que hay que poder seguir profundizando, y que también estaría bien que esto venga directamente desde el Ejecutivo Nacional para poder contarlo con datos oficiales ante lo que fue, no, toda esa situación, y ante lo que fue todo ese escándalo. Bueno, que venga la información de cómo se hizo y cómo se resolvió, cómo se está tratando de resolver eso. Es verdad que esa información no está difundida también en profundidad. Bueno, hay mucha más información también que va a tener que ver, y como decíamos al comienzo del programa, que se va a jugar en el Congreso de la Nación esta semana. Mañana hay expectativa por parte del oficialismo con que se pueda, y esto lo retomo por si alguien se suma ahora al programa o después de las 7:30, y tiene que ver con cómo se va a dar la semana en términos parlamentarios, porque mañana la intención del oficialismo es poder darle dictamen a las reformas del Senado de la Nación que se hicieron sobre la ley bases, para poder llevarlas al recinto y que se traten en el recinto el día jueves, este jueves 27 de junio. De alguna manera me parece que también es el compromiso que tomó Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados, a partir de esta búsqueda que tiene intención que tiene el presidente de la Nación, Javier Milei, de que haya, o de reflotar ese famoso pacto de mayo con la ley bases aprobada el próximo 9 de julio. Bueno, de alguna manera los tiempos de la política, los tiempos del oficialismo están buscando que se instaure eso, y para eso hace falta que mañana tengan dictamen y que el jueves entonces se pueda abordar esta ley bases en la Cámara de Diputados.
¿Cuál es la situación política y dónde están los temas a resolver por parte del oficialismo en la previa a que eso pase? Bueno, hoy va a haber una reunión importante que va a estar encabezando Guillermo Francos, el jefe de gabinete de la Nación, el ex ministro del Interior también de la Nación, con los titulares de los bloques dialoguistas, ¿no? Estamos hablando seguramente con Miguel Ángel Pichetto, con el titular del bloque de la Unión Cívica Radical, Rodrigo de Loredo, y seguramente con algunos bloques más, que hay que ver cuáles son los que conforman en este momento, y después de que cambiaron también ciertas lógicas de debate interno en el ámbito parlamentario. Hay que ver qué pasa con el bloque de Lilita Carrió, ¿no? Con la coalición cívica. Hay que ver también qué pasa con algunas informaciones que se dieron el fin de semana de nuevos acercamientos de Miguel Ángel Pichetto también a lo que son los bloques y los diputados que responden a los gobernadores de Misiones, de Salta, de Catamarca. Bueno, y eso puede llegar a conformar también una nueva estructura de bloque para Miguel Ángel Pichetto. Bueno, con todo eso que está en debate, se tiene que reunir hoy Guillermo Francos para ver si efectivamente le dan los votos para aprobar, en todo caso, el jueves, si mañana hay dictamen, la ley bases en la Cámara de Diputados de la Nación. Ley bases que, a ver, todo lo que ya fue aprobado y estuvo de acuerdo el Senado de la Nación y también la Cámara de Diputados, bueno, ambas cosas tienen ya que ver con todo lo que de alguna manera ya avanzó, ya fue y avanzó directamente, y después lo único que se puede tratar en la Cámara de Diputados es el rechazo o la aprobación, en todo caso, de las modificaciones que se hicieron en el Senado. Así que, bueno, eso es lo que va a pasar esta semana allí en la Cámara de Diputados, con previo debate de comisión en el día de mañana, y también nos va a dejar información lo que va a hacer esa reunión de los bloques dialoguistas con Guillermo Francos allí en la Casa Rosada.
curador musical es Silvio Soler. Sí, el curador es Silvio Soler, en todos los sentidos, exactamente. Música pulenta para un lunes. Para un lunes, un poco de guitarra, te acompaña, masacre, ¿viste? Así que sí, estábamos con eso. Estuvo bien la curaduría hoy de Soler. Muy bien, me gusta mucho. Bueno, también ayuda a calentar un poco, ¿no? El comienzo de semana. ¿Por qué motivo? A ver, dígame. No, digo que no, yo hablo ahora en términos climatológicos solamente, estoy hablando en términos de temperatura, de que viste que hasta que el cuerpo se acostumbra, cambia el chip, este es el momento donde empezamos a recetar todas las cosas de la abuela, viste, el propóleo, sí, ¿no? El té caliente con miel para encarar esta temporada. Sí, es verdad. ¿Algún menjunje más que tengas? Leche con miel también. Soler es mucho de la leche con miel a la mañana, me contaba recién, y arranca así bien tempranito. Mirá Soler. Sí, tiene esa receta, exactamente, sí. Hay gente que da también ¿cómo se llama? Le da algo más fuerte, ¿no? Al estómago. No es aconsejable. No es aconsejable. Vos estás hablando de las bebidas. Sí, no es aconsejable. Nada que ver, che. Pero bueno, arranca una semana que va a ser como casi todas las semanas que arrancan en la Argentina. Venimos con semanas claves. Nosotros vivimos así como, viste, bailamos arriba del canto de la Gillette todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo estamos en el filo. Está muy bien, está bien. Sí. No hay semana que no sea clave, ni cosa que sea alternativa a lo urgente. Y lo peor es que es verdad, Roberto, porque a veces a uno abusa, viste que a veces los periodistas, los comunicadores, capaz abusamos del recurso del día clave, la semana clave, de las muletillas. Lo peor es que ya es un tiempo largo que viene siendo cierto, que cada cosa que pasa es medio clave. Sí, bueno, esta semana va a festejar la AmCham. Sí. Probablemente, porque salga definitivamente del Palacio Legislativo como norma la ley bases, reclamada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que como usted sabe, en la Argentina tiene un inmenso poder de lobby. Sí. No, por decirlo en esos términos, no en términos de colonialismo, imperialismo. No, inmenso poder de lobby. Está bien, para que se entienda también, es una palabra acorde a estos tiempos. Exacto. Y que va a poder hacer el poroteo AmCham sobre cuántos diputados propios tiene. Está bien. Hay que buscar las representaciones de todos los sectores en el Congreso de la Nación. Claro. Así que bueno, va a ser una semana en la que por lo menos alguno va a poder festejar. Ahí, Robert, hay algo interesante a observar, que es que hoy convocó Guillermo Francos, aparentemente para la tarde, una reunión. El dialoguista. Con los titulares, sí, exactamente, de los bloques dialoguistas. Me gusta el dialoguista. ¿Dialoguista y chamullero no es lo mismo? Más o menos, me dice Gary. Según el personaje, me parece que depende mucho del personaje. ¿Y este personaje? ¿Y a cómo le decimos? Hay que reconocerle en todo caso, si tenemos que darle un visto bueno, hay que reconocerle que consiguió, en todo caso, después de transformarse en jefe de gabinete, que avance por lo menos algo de la ley base que venía muy frenada. Claro. ¿No? Bueno, algo ahí me parece que consiguió. Había mucha voluntad en algunos sectores de apoyar, y creo que lo que hizo fue enderezar, ¿no? Alinear esas voluntades, porque... Saber interpretarlas. Exacto. Sí. ¿Vos qué necesitabas? ¿Una embajada? Listo. ¿Vos qué querés? Y así a cada uno fue cumpliéndole los deseos. Como el genio de la lámpara. Exacto. Bueno, y en ese sentido hay que ver qué pasa hoy con Miguel Ángel Pichetto, también, y qué pasa también con la Unión Cívica Radical. Porque Rodrigo de Loredo, que venía prometiendo, aparentemente le venía prometiendo al oficialismo por lo menos 14 votos para acompañar la ley bases, eso por algún motivo el fin de semana se empezó a poner en duda, ¿no? Entonces me parece que hoy en esa charla, si de Loredo es una parte importante del encuentro, ¿no? de la partida, bueno, algo de eso empieza también a ponerse sobre la mesa, porque me parece que también generó algo en el Senado a favor y también en contra del oficialismo. Porque empezó a quedar como marcada me parece los bloques de poder, los bloques de política, los bloques de debate, los bloques de empatías y de Loredo no desacuerdos. arrancó bien la semana. Ayer perdió su candidato en Río Cuarto, volvió a ganar un candidato peronista. La Libertad Avanza. En realidad no presentó, algunos dicen que no presentó candidaturas y otros que hay alguien que se autocandidató como mileísta. Por el espacio Partido Libertario. Sí, salió cuarto.
Así volvió a ganar el peronismo a la cordobesa, que es una rara mezcla. Es una rara mezcla. Perdón que estoy un poquito cascado. El señor Marco Cittadini, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Contecito, muy contecito en mano. Para no estar cascado. Está muy bien. Qué linda campera. ¿Cómo estás, Marcos, querido? Parece abrigada esa campera. Sí. Parece ideal para esta época del año. Así que bueno, De Loredo está curándose las heridas de esta derrota en su patria chica, que es nada más y nada menos que la provincia mediterránea. Y verá qué pasa. Probablemente festeje esta semana. Probablemente festeje. La ley bases es, sobre todo, haberle dado a Javier Gerardo Milei una herramienta legislativa que va a ser usada en general contra el pueblo, en particular contra algunos institutos generados a partir de los gobiernos kirchneristas. Por lo tanto, como ellos trabajan para demoler cualquier tipo de legado que sea un legado popular, para que entre en la desmemoria lo actuado, yo creo que esto van a festejar. El gorila esta semana festeja, me dio esa impresión. Sí, con la particularidad de que además de Loredo en los últimos días ha sido así como muy firme en esto de necesitamos aprobar lo que se votó en diputados, ¿no? Sí. Parecía, un libertario más. Y el fin de semana largo lo encaró así, ¿no? El tuit fue directamente del viernes avisando lo que venía por delante. Sí. Directamente. Que hasta ¿no? incluso te diría como fue, me parece más desde el oficialismo el que donde se pusieron un poquito más cautos y dijeron, che, fíjate, Rodrigo, que me parece que no tenés los 14 votos que nos estás prometiendo, ¿no? De hecho fue parte también de la crónica del fin de semana esto de, bueno, el lunes nos reunimos, va a estar Francos encabezando la reunión con los dialoguistas. Fíjate si para ese momento tenés los 14 votos, porque con eso tenemos que ver cómo llegamos al dictamen del martes. Claro. Total, ¿qué país de un presidencialismo exasperante Sí. la Argentina, ¿no? Sí. Digo, capaz que en otro momento decís, eso es bueno, en este caso, Te diría que hasta el Fondo Monetario Internacional está más preocupado porque no se pierda la lógica parlamentaria, que lo destaca hasta incluso en una parte del documento del otro día de, bueno, fíjese cómo básicamente la textual es algo así, ¿no? Fíjese cómo ordena también las tensiones parlamentarias, ¿no? Un poco le dice, bueno, le sugiere eso al presidente de la Nación. Bueno, yo te digo, todo lo que sugiere el fondo siempre me genera sospecha, amigo. La verdad es que el fondo le esté exigiendo al gobierno argentino es parte de nuestra derrota, ¿no? Perdón, que arrancó un lunes así como Sí, bueno, no, está bien, pero es invierno. pero es la verdad. Está bien, invierno está ¿Qué entre tiene que nosotros. venir el fondo acá a decir si es así o es asá, digamos, ¿no? Pero bueno, vos le pedís plata. Y el fondo eso lo traduce en lobby político, lobby económico. Una de las grandes tragedias, ¿no? de gobierno macrista que Alberto no pudo revertir y que el actual gobierno profundiza, en la que el fondo es ya ni te diría que es un convidado a la mesa, es el dueño de la mesa y la silla, ¿viste? Que volvió a tener oficinas acá en la Argentina, y uno añora otros tiempos, quizá, ¿no? Donde el fondo no tenía los niveles de decisión que hoy tiene en esta autonomía dañada que hoy atraviesa la Argentina. Sí, donde ahí, tanto que se habla de casta, la casta política a lo largo de la historia se ha recostado muchas veces en el cogobierno con el fondo, ¿no? Yo me acuerdo de Raúl Alfonsín, que por muchos ha sido venerado, quizás haya razones, pero diciéndole a Anup Singh en plena crisis de 2001-2002, fight, ¿no? Se lo decía en inglés, fight. Bueno, qué sé yo, no sé, es uno de los hombres más importantes de los últimos 40 años de democracia y por ahí tiene bien ganado ese lugar. Ahora, también le decía fight al tipo del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sí, claro. Bueno, a mí me parece que el fondo, cuando hablamos del fondo, estamos hablando claramente de un periodo que se inicia en el gobierno de Mauricio Macri, pero que también marca la debacle de la política argentina. Yo creo que la política tiene realmente una crisis de representación profunda, y esa crisis de representación es porque en principio empieza a no representar. Claro. Entonces empieza a no representar un sector grande de la política, no digo todos, claro está, digamos, pero un sector grande de la política empieza a no representar las aspiraciones
populares. Sí, las demandas Claro, sociales. pero tampoco las aspiraciones nacionales. Entonces, porque la verdad que postrarse ante el Fondo Monetario Internacional del modo en que lo hacen, y creo que en eso la pedagogía de Alberto ha sido muy nociva, muy nociva. No quiero caer a Alberto en particular, pues le estoy cayendo, perdón, pero nociva. Después yo voy a estar comentando, vi el fin de semana un documental sobre Vicentín, que se llama Cuello Blanco, de Andrés Cedrón. Se los recomiendo, ¿no? Y en toda la película Alberto aparece 3 veces. Y en 3 frames, o sea, 3 partecitas con 3 cosas que dice muy, muy breves. El resto es como la acumulación delictiva que hacen ciertos grupos económicos, cómo funciona esa acumulación delictiva, cómo funciona la fuga de capitales, cómo funciona la justicia amparando, digamos, esas cosas. El caso Vicentín. Claro. ¿Sí? Y cómo, entre comillas, digamos, pero muy sobrevolado, cómo la política cede, o una política cede, frente a esta escena claramente delincuencial, ¿no? Lo que pasa es que está muy bien, está Pedoraro, un criminalista y un histórico, que explica muy bien cuál es la diferencia, que en la cabeza de la gente qué es lo delictivo y qué no. ¿Qué cosas se identifica con lo delictivo? Entonces, joven, urbano, pobre, que yo, delito. Rico, buena pilcha, zapato ilustrado y qué sé yo, no, a pesar de que es un estafador, no está identificado como delito eso, ¿no? Es un sociólogo y criminalista. Y es interesante porque ahí en Vicentín, podríamos poner Vicentín, podríamos poner los Macri, o podríamos poner los Roca, o podríamos poner, es la historia del poder económico en la Argentina, cómo ha constituido sus fortunas. Hay un capítulo muy interesante, muchos se olvidan, ¿no? Pero este presidente actual que tenemos reivindica la década del 90. La década del 90 tiene 2 actores fulgurantes que fueron Carlos Menem y Domingo Felipe Cavallo. Y acá está otra vez recreada esa escena en la que Domingo Felipe Cavallo, al frente del Banco Central, en la época de la dictadura, estatiza la deuda de todos los grupos económicos. Estatiza la deuda de todos los grupos económicos. Figura clave. Creo que salió de la escena finalmente Cavallo por una cuestión de edad. Cada tanto da, alguna conferencia o un reportaje. Pero el actual presidente reivindica sus políticas, en líneas generales el establishment reivindica sus políticas, y capaz que eso pasa cuando vos agarrás y estatizás deudas de esos grupos, ¿no? Le sacaste un peso encima. Bueno, alguien con su apellido nos representa hoy ante la OEA. Sos también, el sargento, ¿no? Cabral de los grupos económicos. ¿No? Pasás a la historia, porque le salvaste la vida a los Macri, a los Bulgeroni, a los Pérez Compán, a los Roca. Sí, de hecho, en un rato vamos a compartir Pagani. Claro, porque hay algo ahí que es interesante, y es que, digamos, ¿te acordás que hace un tiempo la expresidenta Cristina Kirchner hablaba del plan de estabilización? Sí. Y están a toda costa buscando eso. Porque hoy el debate y la pregunta es qué va a pasar con el gobierno de Milei, si va a poder estabilizarse como se estabilizó en determinado momento, gracias a Cabal, el gobierno de Menem, para poder seguir con el ajuste. No, lo planteo porque veníamos charlando del Fondo Monetario Internacional. Y lo que el fondo le pide en realidad es continúen con el ajuste, pero para continuar con el ajuste necesitan cierta estabilización. Bueno, pero es el huevo o la gallina. No, y además porque los sectores concentrados y el establishment financiero no quiere pagar los costos del ajuste. Siempre el vuelto social que viene de un ajuste como este existe, no hay manera, y como que ellos nunca lo consideran dentro del... Como si esto fuera un error de la matriz, ¿no? Es parte inevitable. Hablando de lo parlamentario, también eso está entrando también en el debate, porque claro, ¿qué está pasando? Los bloques dialoguistas quieren acompañar cosas, por ejemplo, como la restitución del impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias. Exacto, el impuesto a las ganancias. Y claro, y ahí está el debate también con los gobernadores, porque los gobernadores, claro, quieren eso porque el 60% es coparticipable. Pero también lo que miden los bloques dialoguistas es, yo le doy a mi gobernador, que no es de mi espacio político,
político o que no es de mi línea dentro de mi espacio político, esos recursos, y son recursos que el tipo los va a usar para posicionarse y después hacer de vuelta campaña para ir por la reelección, ¿no? Entonces como que también esas cosas a veces de la política también se ponen en debate en estos momentos, ¿no? Y ahí está la tensión. Sí, bueno, dijimos, ¿no?, que no hay semana que no sea clave, que no hay tiempo que no sea urgente, venimos semana a semana bailando sobre el filo de un gobierno que, a ver, tuvo una victoria clara en lo político la semana pasada, creo que esta semana también lo va a tener. Está mucho más dibujado quizá el perfil del presidente, ¿no?, que ha sido de algún modo no rechazado, pero sí puesto en su lugar allá en Alemania, digamos, ¿no? Él pretende tener una significación a escala global que no es reconocida como tal, por lo menos no en Alemania. Y sigue coleccionando esas medallitas, todas esas cosas. Está como de viaje de fin de curso, ¿viste? Va y viene para acá, para allá, donde le dan reconocimientos. Casi todos think tanks o grupos muy reaccionarios, ¿no? Muy reaccionarios. La escuela austríaca, nada más y nada menos, en lo económico, que son unos marginetas, nada más que con vocación de rendir tributo y trabajar para los grupos económicos, pero sí, no dejan de ser unos marginetas en el mundo. Sí, marginales, y además en el caso del Instituto von Hayek en particular, abandonado por los liberales hace bastante tiempo y cooptado por grupos que tienen cierta afinidad con los neonazis, ¿no? O sea, hace un tiempo, hace unos años que ya los liberales dijeron, no, esto me parece que no está funcionando, nos vamos, digo, o sea, incluso la derecha le parece mucho, y Milei va y recibe premios de ahí. Es cierto que los viajes son una droga para cualquier presidente, porque en los viajes te tratan bien, vas a buenos hoteles, más o menos recibís un trato con cierta deferencia. Te alejas un poco de bullicio de la ciudad. Claro, no te putean, pareces importante. Es cierto que de cualquier modo hubo manifestaciones en contra en Alemania y en España, pero... Hubo bastante, sí. Pero no deja de ser un lugar donde es más cómodo estar que la Argentina. Ahora, como Milei yo no recuerdo, porque mirá que Macri viajaba. Incluso Menem viajó, pero esto es mucho, ¿no? Sí. Bueno, es un militante de sí mismo, ¿no? El tipo pone todo el Estado al servicio de su causa, que es la causa de Javier Gerardo Milei. Un tipo muy, muy ambicioso, si se quiere, pero fundamentalmente un tipo que tiene un concepto de sí mismo global, claro, planetario. Planetario. Claro. Bueno, yo te digo una cosa. El otro día me pasaron un video de él en el año 2018, 2016, una cosa insólita. Era un programa, creo que era Polémica en el Bar. No sé quién me lo mandó. Tiene una porra mucho más... Sí, está como más organizada ahora, como más ordenada. Ahora tiene una porra desordenadamente presidencial. Claro, exacto. En aquel momento no. Y... La porra panelista ahora es porra presidencial. Claro. Bueno, la cuestión es que ese tipo... ¿no? Ese mismo sujeto, esa misma persona, en prácticamente 8 años fue de ser un invitado en Polémica en el Bar a ser el presidente de la nación. Y eso solamente lo hace, o los que son elegidos por, vamos a decir, ¿no?, los patrones de la economía argentina, que claramente es el caso de Javier Gerardo Milei, o también, digamos, aquellos que tienen... Es eso sumado a un amor propio muy grande, ¿no? Una autoestima sideral, porque si no llegás. Y sí, ¿no? Tiene que estar, ese empuje tiene que estar. Claro. Y sí. No llegó el mago sin dientes, llegó Javier Gerardo Milei. Claro, sí. Que estaban en la misma beta del divertimento, digamos, sí, ¿no? Eran entretenimiento lo que hacían ellos en televisión. Sí, Pues llegó uno que se cree con diente, que es un león y con melena, digamos, no llegó el que estaba sin dientes, qué sé yo. Pero bueno, ese personaje hoy hace bailar a varios, ¿no? Pensemos también esas cuestiones. Y creo que va a cosechar de acá en más, yo creo, el vislumbro que va a cosechar de acá en más,
hasta que no se organice el peronismo, hasta que no se organice la CGT, hasta que va a cosechar acá más unas victorias más. Yo creo que todavía no está armada, hay resistencia, creo que esa resistencia fue en aumento hasta cierto punto, habrá que ver cómo sigue, pero no necesariamente esa resistencia hoy pareciera estar en un quiebre, ¿no? Digamos, de la resistencia a la ofensiva. No, pareciera ser que la resistencia va a seguir siendo resistencia durante un tiempo. Y es más, con algunos problemas en ciertos dirigentes que no quieren resistir, ¿no? Que quieren bajar los brazos o que están ocupados en otras cosas, que eso es más o menos parecido, ¿no? Bajar los brazos y estar ocupado en otras cosas mientras la situación es la que nosotros comentamos día a día. Bueno, eso creo que todo eso construye la gobernabilidad de Milei. Y me parece que va a cosechar todavía una victoria más. Yo sé que alguien dice, no, ¿cómo me decís eso a esta hora de la mañana? Bueno, es lo que hay que decir. La verdad, si no, a ver, si las derrotas no tuviesen efecto, entonces, ¿quién se preocuparía por las derrotas? No, y también está bien porque se juega la política, de la democracia, ¿no? Digo, en todo caso, después estará en los sectores de la oposición en saber, bueno, qué proponer o qué ofrecer de cara a la ciudadanía para, en todo caso, digo, aparte, viste que los tiempos van rápido, Robert. ¿Cuánto estamos de que arranque la campaña del 2025? ¿Ya arrancó? Si ya no arrancó, claro. Ah, ¿ya empezó? Ah, listo. Ya arrancó, ¿sabes qué? Está a 1000 kilómetros. Puede esperar el 1 de julio, vas a ver, está a 1000 kilómetros por hora. ¿El 1 de julio me decís por algo en particular? No, fíjate. Yo creo que arrancó. Y eso, a ver, algunos pueden enojar, pero la verdad es que creo que también es medio lógico lo que sucede. Si vos la pensás la política no como un acto dramático de una escena, ¿no? Sino que tiene varios cuadros, varias escenas. Bueno, este es el momento en que empiezan a vislumbrar, se empiezan a mostrar algunas intenciones, cartas a aquellos que pretenden algo del futuro. Aquellos que no pretenden nada, entonces hay como una dinámica. Yo creo que la salida sigue siendo política, digamos, no creo en ninguna cosa rara. Sinceramente, vos sabés, desde que arrancamos el programa que está en debate, se va entre... No se va a ir así, porque no pasa. Y no está pasando. Si vos me preguntás a mí si yo quisiera eso, mira, en general no, porque cuando hay violencia pierde la gente. Sale exacto, no está bueno, está bueno. Pero no es que tampoco digo, pobre este presidente. No, la verdad que está haciendo todo para que la gente lo termine en algún momento odiando. Quizá eso no es hoy. No toda la gente. Quizá hay un sector grande de la gente. Más de la mitad hoy, según las encuestas. Sí. Pero no es el acabose para el tipo, ¿no? Al contrario, todavía maneja resortes claves, si no las leyes no se las votarían, no olvidate. Si puso a Franco y sacó al otro amigo de él que tenía hace 18 años, Nicolás Pose. Bueno, o se le ocurrió a él o se lo sugirieron y él tomó la decisión correcta, porque Franco les destrabó cosas que hasta ahora no se las destrababa. Entonces, este personaje está más o menos en control, como diría Macri, ¿no? Está en control de la cosa. Y lo que se empieza a ver también es, bueno, obviamente, como las salidas políticas empiezan a barajarse estrategias políticas, y no solamente estrategias, sino propuestas, que desgraciadamente, viste, en la Argentina son más de carácter personal que programáticas, ¿no? Entonces, ¿cómo te cae? ¿Viste cuando alguien te pregunta, ¿cómo te cae tal? Sí. No es como me cae, ¿qué propone? Claro, ¿qué días tiene? Bueno, ¿qué propone? No, propone que hay que jubilar a Cristina. No. ¿Entendés? Ahora, si vos me decís, ¿pero cómo te cae? Bien. Yo lo veo, a mí me cae bien. Claro, el tema es qué propuestas tiene. ¿Qué te ofrece para adelante? Obvio. Claro. ¿Y eso que te ofrece? ¿Te suena razonable? ¿Te suena convincente? ¿Te convoca? Claro. Pero pues, aparte hay una escena en la que vivimos hoy que hace que muchos estén pensando cualquier cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Vos tenés sectores que dicen, el libertarismo llegó para quedarse, es un parteaguas en la historia argentina. Sí, es verdad. Sí. Por lo tanto, todos tenemos que ser un poquito más liberales. Por lo tonto, ¿viste cómo es el inconsciente? Por lo tonto, todos tenemos que ser un poco más liberales. Habrás escuchado que hay gente que dice eso. Sí, por supuesto. Por otro lado, tenés otros que dicen, esto es un desastre, esto es un drama, esto tiene que terminarse ya, y tenemos que volver a las fuentes. Tenemos que ser
más jacobinos que nunca. ¿También lo habrás escuchado? También, por supuesto. Bueno, todavía no se definió. Ni una cosa ni la otra. Sí. Esa es la verdad. Todavía no está definida. Ante eso, algunos dirigentes de esos que acabas de mencionar Le mandan un saludo a Puyar. están entusiasmados por reuniones, encuentros y por ponerse de acuerdo en un plan económico Sí. peronista, ¿no? Pero ponen eso sobre la mesa. ¿Viste que está circulando como esa versión de reuniones importantes de dirigentes? ¿Vos decís que existe algo así como un plan económico peronista? Peronista liberal. No se te escucha, ¿no? Peronista liberal. No se te escucha. Peronista liberal. Ahora se te escucha Ahí un está, ahí poquito se más. escuchó de fondo. No hacía falta, carajo. Escúchame. Pero por lo de viva la libertad, carajo, ¿no? Sí. Yo creo que no hay no hay una cosa así, no existe una cosa así. Porque cuando hablan del plan económico peronista, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Qué vas a nacionalizar el comercio exterior? ¿Vas a recrear el IAPI? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es un plan económico peronista? Porque hay cosas que funcionaban a mitad de la década del siglo XX, a mitad del siglo XX, perdón. Para mí una premisa Y clave, hoy- Robert, que es distribución y mejora del poder adquisitivo. Pero eso te lo puede decir la socialdemocracia también. Sí, pero no lo cumplió. Pero eso no es porque Gracias, sos peronista o no peronista, es por si sos auténtico o no sos auténtico. No, eso sí, Claro. claro, pero... Si sos una impostura política o si sos, no es que si sos peronista o no peronista. Lo que pasa es que hoy dentro del concepto de lo peronista entra todo. Todo lo que pareciera ser contra los progres, contra los feminismos, no es todo mentira. El único peronismo para mí que existe es el que ejerce alguien que tiene alguna capacidad real de poder o de proyectar su poder. Y ahí te das cuenta que lo que dicen esas cosas generalmente no están en la centralidad. Están en la centralidad de las redes, del streaming, pero no sé si están en la De centralidad los de la votos, decís decisión. vos, claro. La centralidad de las decisiones, lo más peronista que hay, para mí, es una líder política, como Cristina. Después, qué sé yo, Jaldo también dice que es peronista, ¿no? Bueno, prepárate para sumar, me parece, unos cuantos más a esa lista. Escúchame, Yarlora dice que es peronista. Exacto. Bueno, Schiaretti también. ¿Quién? Schiaretti también, digo. Bueno, pero Schiaretti poner que tiene una historia en el peronismo. Claro. Puede reivindicarse como peronista, no lo sé, qué sé yo. Hoy ser peronista o no ser peronista, para mí no dice mucho. Para mí, Capaz que a otro le dice todo. Porque a muchos pensarán que ser peronista es, bueno, qué sé yo, la marchita. Sí, a mí me encanta la marchita. Y no, también el Perón del Caballo Pinto. Sí, me encanta el Perón del Caballo Pinto. Y también Pero eso es una especie de liturgia, ¿no? Entonces no es necesariamente una política, es una liturgia. Si me preguntas a mí me encanta cantar la marcha peronista. ¿Sí? Ahora, Schiaretti, que se dice peronista, no creo que combata al capital. Jaldo, que se dice peronista, no creo que combata al capital. Es más, Cristina, que es peronista, no combate al capital. Entonces, una cosa son las liturgias y otra cosa son las políticas. Ahora, vos podés decir, yo quiero políticas peronistas. Y también es muy amplio. Que Schiaretti no hace, Yarlora no hace políticas peronistas en Córdoba. No sé, pregunto. Sí, no, está bien, es una buena pregunta. No lo sé. Hará políticas peronistas que los cordobeses consideran que son las adecuadas, ponele. Pero digo, hay algo en el que todavía creo que se discute liturgias. Y no necesariamente políticas. Sí, y que aparte parece una liturgia también que por ahí hace que se complique también la comprensión o el debate, porque también es que te tenés que meter a preguntar qué es, ¿no? Si hablas de economía peronista, bueno, ¿qué es? Bueno, ¿qué es? Claro. ¿Qué es? Bueno, alguien te va a decir, no, bueno, privilegiar a los humildes por sobre... Perfecto. Justicia social, claro, Sí, exacto. Sí, sí es eso, sí, bueno. Claro, el tema es cómo lo haces también, cómo llevas a cabo eso. ¿Quién fue? ¿Quién privilegió a los humildes últimamente en la Argentina? Y no sé, yo me acuerdo que teníamos... Una mujer a la que un montón de peronistas le niegan la condición de peronista. Claro, te iba a decir, no, digo, yo iba a pensar directamente en cuándo Y que para algunos peronistas es progresista.
¿O no? Sí, bueno, Igual para eso, igual ojo que no sé si le dicen, esos periodistas que vos estás mencionando, no sé si le dicen progresista, a Cristina. Me parece que a ella. Te jodí. Por ahí le dicen más progresista a Kicillof o a otros dirigentes. Pero Kicillof fue el ministro de Economía que se fue con Cristina en el 2015, teniendo la mayor tasa de distribución igualitaria en materia de riqueza en la Argentina. Sí. El 50-50 de Perón lo hizo Kicillof, no lo hicieron otros, que se dicen muy peronistas. Las cosas como son. Sí, también es cierto que no nos podemos guiar todo el tiempo por el ruido mediático y ahora de redes sociales de lo que se supone que es el peronismo. Porque a ese ruido le encantan los símbolos, pero no las políticas. Entonces, quiero decir, yo lo vi a Julio Bárbaro hablar de peronismo durante 20 años, qué sé yo, y la verdad que claro. Y era lo más gorila que te podías encontrar porque estaba enfrentándose a gobiernos peronistas como el de Néstor y el de Cristina Bueno, Kirchner. fue uno de los interventores del PJ Nacional durante el gobierno del expresidente Macri, ¿no? Bueno, sí. Por eso, entonces quiero decir, hay que tener cuidado con eso de que vos invocás el peronismo, pero cuando mirás a quienes efectivamente están liderando el peronismo, buscando llevar adelante políticas peronistas, estás en contra de eso, porque no funciona de esa manera. ¿Qué sería no hay políticas peronistas, por ejemplo? ¿No? Yo te digo que es una buena pregunta para hacerle a los oyentes, porque para mí, por ejemplo, una política peronista, el peronismo, en su origen, para mí tuvo una medida revolucionaria que fue el IAPI. Uh-huh. Capturaba la renta granaria o la renta del campo y la transformaba en industria. ¿Por qué? Bueno, porque los salarios en la industria eran mayores, porque el nivel de empleabilidad era mayor, porque generaba crecimiento económico para el país. Fue una decisión científica, te diría, en términos científicos. Bueno, ¿cuál sería el IAPI de hoy? Eso es lo que hay que discutir. No sé si hay que poner el IAPI de vuelta, porque capaz que no es exactamente así. No lo sé. Claro. Yo creo que habría que castigar, por ejemplo, habría que cortar la fuga de divisa. Uh-huh. Entonces, para mí, un peronista sería alguien que reivindique plantarse frente al poder económico, a las corporaciones, y decir, ¿saben qué? Acá no se jode más. Acá, si vos producís acá, tu plata queda acá, si no reinvertís, te mato impuestos. ¿Y sabés qué? No te van a quedar más ganas de saquear este país. Y con eso que decías de IAPI, Robert, también algo interesante, que es uno de los puntos fundamentales que cumplía, que era el Estado juntaba todos esos granos, y era también el que se tomaba la responsabilidad de decir, bueno, los vamos a ubicar acá, te conseguimos este comprador. Digo, esa cosa de logística también y de organización, que también si vos sos un tipo que se dedica a producir, lo agradeces. Sí. O sea, qué mejor que alguien que te diga, que te consiga el comprador para tus productos y que lo único que tenés que hacer es llevarlo, despacharlo, y te olvidaste, después lo cobraste y ya está. Política peronista fue llevar las universidades a donde viven los trabajadores y las trabajadoras, los hijos e hijas de los trabajadores y trabajadoras peronistas. Y no peronistas también, ¿qué tanto? Eso fue una política peronista. Bueno, por eso digo, ¿qué es ser peronista hoy? Si es cantar la marcha, no cuenten conmigo, porque la verdad es que a mí me encanta, pero no considero que hoy cantando la marcha de vuelta al país. Sinceramente, ¿no? O sea, podés hacer stand-up. No sé si hacer la revolución. Bueno, dicho esto. Tengo un último momento. Nico Márcico. Tengo una información de último momento y cerramos. Aparentemente, además de que estaría haciendo frío, sí. Con este frío habrían encontrado al ministro Caputo con las manos en sus propios bolsillos. ¡No! Qué frío que hace, ¿no? Tremendo, está